Bueno, entonces la clase de ahora, la integral. ¿Sí? ¿Ya habías escuchado a ella? Ya están viendo integrales tus compañeros. Sí. Entonces, la integral es el proceso inverso a la derivación, ¿verdad? Entonces la integral podemos verla desde dos panoramas. Integral como antiderivada, ¿sí? Aquí como antiderivada, y la integral como área bajo una superficie. Entonces son dos procesos diferentes, ¿sí? Vamos a ver el día de ahora básicamente la integral como una antiderivada, como un proceso que me sirve nada más para que si está una función ya derivada, yo le voy a encontrar la función original. Ese es el reto ahora. Yo te doy las funciones ya derivadas y el proceso es encontrar la función original. Es todo lo contrario a lo que veníamos viendo, ¿sí? Y entonces esta otra parte que voy a marcar aquí, la integral como área bajo una superficie, quiere un enfoque más geométrico que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, para empezar vamos a colocar una función, vamos a calcular su derivada. Si tenemos la siguiente función, y igual a, vamos a ver cuál tengo aquí propuesta, 5x cubo más 6x cuadrado más 3x menos 4. Entonces esta expresión que tengo aquí, vamos a hacer el proceso que ya sabemos de derivación. Le coloco el apóstrofe, o mejor si trabajamos de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x, entonces sería 15 x cuadrado más 12x más 3. En esto ya no habría ningún problema. Solo vamos esta es la función original, ¿sí? Que es a la que necesitamos regresar. Imagínate que nos están dando esta y nos piden cuál es la función original. Ese es el reto ahora, ¿verdad? Entonces, para empezar a trabajar este proceso, vamos como siempre, a trabajar con base a ciertas propiedades y teoremas. Entonces, vamos a colocar aquí teoremas. Los teoremas de integración. Entonces, los teoremas de integración que vamos a tener son 4, muy parecidos a lo que hemos venido viendo. Solo uno va a cambiar y ese es el que le da un toque de complejidad a la integral. Entonces, el símbolo de integral es esta, una S alargada, porque la S significa como sumatoria. Una integral, más adelante la vamos a ver como una sumatoria. Ahorita la estamos viendo única y exclusivamente como una antiderivada, ¿verdad? ¿Sí? Pero más adelante vamos a ver que la integral es una forma de sumar, pero más compleja. Entonces, la integral de dx, si yo solo tengo el diferencial, es igual a x. Y aquí vamos a incorporar un elemento bien distintivo que es esta c,
que se llama constante de integración. Ya la vamos a explicar con un ejercicio, pero cada integral que calcules debe tener en el lado derecho una constante de integración. Siempre, siempre. Este es un elemento que donde mires una derivada, siempre va a tener su constante de integración si la derivada no está evaluada. ¿Sí? La integral como antiderivada siempre va a tener una constante de integración. Esa ya vas a ver, el día que a mí se me olvide colocarla, ganas puntos conmigo recordándome, mire, coloquémosle la C, ¿verdad? Toda integral debe llevar su constante de integración y toda integral, ese es en el lado derecho, y en el lado izquierdo, toda integral, ¿sí?, debe de llevar también por este lado un diferencial. Por ejemplo, el número que acompaña a este diferencial, ¿cuál es? 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no puedo decirte, mira, la integral de, lo hice así, pero la integral de 1, ¿cuánto es? ¿Sí? X más C. Esto es un proceso totalmente erróneo. No sé si te molesta lo del ruido afuera. ¿No mucho? Va. Entonces, es un error garrafal, ¿verdad? ¿Sí? Yo no puedo decir la integral del número 1, no existe. ¿Sí? Entonces, la integral, por un lado, por el lado izquierdo, siempre debe de llevar un diferencial, aunque sea el diferencial solo, ese es el primer teorema, y siempre debe de llevar su constante de integración por el lado derecho. Muy bien, el teorema número 2 de integrales es... ¿Te acuerdas que teníamos x a la n, la derivada de x a la n, ¿verdad? Ahora vamos a tener la integral de x a la n. Mira, aquí le estoy colocando lo que te decía arriba, que debe de llevar su diferencial. La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido dentro de n más 1. ¿Qué hacíamos allá? Bajábamos el exponente, ¿verdad? Y le restábamos 1. Allá bajábamos el exponente a multiplicar, aquí lo bajamos a dividir. Y allá le restábamos 1 al exponente y aquí le sumamos 1. Entonces estamos haciendo la operación contraria, ¿verdad? Y a esto, recordemos siempre su constante de integración. De este caso número 2 vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Sí? El primer ejercicio sería, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí en negro. La integral de x cuadrado de x, ¿a qué es igual? Ah, bueno, ocupo el teorema que tengo arriba. ¿Qué dice el teorema? N vale 2, entonces sería 2 más 1 dividido 2 más 1 más esto, que no se nos olvide, que es frecuente que se le olvide a uno. Entonces tendríamos que la integral de x cuadrado es x cubo partido 3 más la constante de integración. ¿Estamos ahí? Sí. Este proceso ahorita lo estoy detallando bien porque es el primer casito, ¿verdad? Pero después se vuelve como la derivada que se agiliza, ¿verdad? Un segundo caso quisiera que lo empezaras a trabajar y luego lo resolvemos. La integral de x a la menos 2 de x. ¿Cómo quedaría esta, Fernando?
es relativamente igual a la de arriba, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, x a la menos 1, ajá. Dividido menos 1, pero ese dividido menos 1 puede pasar aquí como menos. ¿Sí? Y si aplicamos un poquito de propiedades de potenciación, ¿cómo quedaría esto? Quedaría igual a menos 1. Nunca se te ocurra juntar la constante de integración con la variable x, que digas, le voy a colocar un 1, c por la constante es c veces la constante. Eso, la constante de integración nunca se debe de juntar con la variable. Y cuando conozcas qué es una constante de integración, te va a quedar más claro. La constante de integración solo se coloca al final y en aislado, por las características que esa constante tiene. Muy bien, Fernando, ahí estamos. Voy a borrar esta parte para seguir. Con las propiedades. Entonces tendríamos la propiedad el teorema número 3, que dice que si tenemos la integral de una función que tiene constante, aquí estoy colocando la función, si a una función le puedes sacar una constante y multiplicar por dx, esto es igual, esa constante la puedes sacar de la integral y integrar solamente la función. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro estos teoremas, vamos a ver siempre por lo menos 1 o 2 ejercicios. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la integral de 7x cuadrado de x, ¿cómo quedaría esto? Ah, bueno, ya sabemos que el teorema me dice que, ojo que esta c, si te das cuenta, no le hago la doble barrita porque es una constante, pero no es una constante de integración. Esa es una constante como las que es conocido siempre en matemática, el 2, el 7, cualquier número, ¿verdad? Pero no es una constante de integración. La constante de integración hasta ahorita es algo que yo te dije que tenés que poner al final, pero no sabemos qué es, solo sabemos que es un número, ¿verdad? Entonces esta c es este 7 y entonces puede, según la propiedad, puede salir, ¿verdad? Entonces sacamos ese 7, aplicamos el símbolo de integrar sobre x cuadrado de x, ¿sí? Y si te recordás, la integral de x cuadrado de x ya la teníamos resuelta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto nos quedaría como la integral de 7 x cubo partido 3 más la constante de integración. Muy bien, entonces aquí tendríamos, al simplificar, te dije que nunca podías multiplicar variable por constante de integración, ¿verdad? Pero un número por constante de integración sí. Entonces 7 por x cubo tercios me quedaría, lo puedo poner así, 7 tercios de x cubo más 7 por constante de integración, constante de integración. El teorema general aquí es cualquier número
que multiplica por la constante de integración se convierte en constante de integración. ¿Estás anotando todo esto, verdad? Sí. Veamos otro caso más. ¿Dudas hasta el momento, Fernando? Por muy pequeña que sea la duda, para mí es importante, igual que la clase de importante. No, solo ¿Sí? en caso de que en estos no me dejan una X, quizás tendría que tomar por ejemplo, un caso así decís, según lo que te entiendo. Veamos un caso, según lo que te entendí, es un caso así. La integral de 7. Sí. Eso es imposible, ¿verdad? Esa es sí, es un imposible porque siempre tiene que llevar como mínimo su diferencial. ¿Sí? Sí. Entonces me quedaría que saco el 7 integral de dx y eso me queda como 7x más la constante de integración, ¿verdad? No, un número, la integral, el símbolo de integral contra un número no tiene sentido. Como son incongruencias matemáticas, no tiene sentido, ¿verdad? Y cuando veamos el lado geométrico te vas a dar cuenta por qué no tiene sentido. ¿Sí? Muy bien, Fernando. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta parte. Si llevamos 3 teoremas, son 4. Este sería el cuarto. Y dice que la integral de f de x más menos g de x dx, eso es igual, lo voy a colocar aquí, a la integral de f de x de x más menos la integral de g de x de x. ¿Sí? En otras palabras, si yo tengo una integral con dos funciones adentro que estén sumando o restando, pueden separarse en dos integrales que sean individuales e independientes y que estén sumando y restando. Veamos unos casos de esto. La integral de 2x más 3x cuadrado de x, ¿sí? Si te das cuenta, solo estábamos viendo integrales con un término, pero ahora estamos viendo con dos términos. El 2x es el equivalente a f de x y el 3x es el equivalente a g de x, y el más menos en este caso tomaría la posición de más. ¿Sí? Eso lo puedo separar yo muy fácilmente.
Esto lo puedo separar muy fácilmente yo según el teorema en dos integrales, ¿verdad? La integral de 2x dx más la integral de 3x cuadrado dx. Entonces el siguiente paso sería resolver cada una de estas integrales aplicando todas las propiedades. Más adelante lo vamos a hacer de un solo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ir, sacamos la constante, copiamos el símbolo de integral, adentro que me quedaría x dx más, aplicando la propiedad 3, sacamos la constante, integral de x cuadrado dx. Si seguimos operando, tenemos aquí dos veces. Adentro de este corchete voy a colocar cuál sería la integral de x de x. X cuadrado medios más la constante de integración. ¿Vamos bien, Fernando? Sí. Sí. Aquí quedaría más 3. Adentro del corchete voy a colocar nuevamente la integral, que sería x cubo tercio. Ya te diste cuenta que lo estoy haciendo un poco más compacto, ¿verdad? Sí. Sin aplicar tanto el teorema. Pero esto resulta de al 2 sumarle 1 en el exponente y dividirlo dentro de n más 1. Entonces tendríamos que este 2 se cancela con este y este 3 se cancela con este. ¿Sí? Y tendríamos entonces la expresión x cuadrado más x cubo, y voy a sumar constante de integración más constante de integración, me da constante de integración, sin importar cuántos términos yo esté integrando. En este caso eran dos funciones o dos términos los que estaba integrando, pueden ser 3, 4, 5 o los que sean. Siempre debe de haber una única constante de integración, porque voy a sumar todas las otras constantes de integración y por teorema la suma de constantes de integración me da constante de integración. Muy bien, en estas propiedades que vimos hay un problema. Bueno, no es un problemita, aparentemente es un problema, pero... pero me voy a regresar. De entradita ya sabía yo la solución, no sé si te habías dado cuenta también. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Y la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Entonces yo te puse las derivadas directas, entonces yo sabía el resultado desde el inicio, ¿verdad? Y solo había que ponerle constante de integración. Eso quería que vieras. A veces ya desde entrada uno ya sabe que sin todo este proceso cuál era el resultado, ¿verdad? Pero al inicio, cuando uno empieza a integrar, es bueno colocar todo el procedimiento posible y respaldándose en los teoremas y propiedades necesarias. Bueno, entonces aquí tengo unos casos yo, pero preferiría dejártelos como tarea. Y solo te voy a colocar un caso más.
que sería la integral de 3x más 7x cubo menos 1 sobre x más 2. Si te lo diera solo así, no se puede integrar. ¿Qué le falta, Fernando? El diferencial de x, ¿verdad? Ahorita el diferencial de x se ve como que son adornos que uno pone. Cuando yo empecé el curso decía, ¿y el diferencial para qué lo pone uno? No tiene mucho sentido. Pero cuando estemos viendo integrales más complicadas, te vas a dar cuenta de lo importante y lo vital que es colocar este de x. No solo es un simbolito que uno dice, tiene que ir porque se ve más bonito, ¿eh? Sino que después vas a ver, conforme vayas profundizando, te vas a dar cuenta de ese de x. Fernando, una pregunta más. ¿Esta expresión cómo se llama? Toda esta expresión completa. ¿Qué estás integrando ahí? Porque el símbolo de integral es este. Pero la integral, ¿qué te está integrando? Valga la redundancia. ¿Una derivada? No. La estamos viendo como antiderivada, pero lo que estamos integrando, si somos más estrictos, es una diferencial. Sí. La derivada es la que está aquí. Y al multiplicarla por dx, ¿te acordás que se convertía en diferencial, verdad? Sí. Muy bien, ¿cómo quedaría este, Fernando? ¿Este tiene cuántos términos? 1, 2, 3, 4. Y para poder diferenciar, para coger entre los 4 casos como Los 4 casos casi que se combinan, Fernando. Eso sí es buena pregunta. Porque, por ejemplo, el único caso que no se combina es el primero, ¿verdad? Cuando tenés la integral de dx es x más 6 el resultado. Ahora, el 2, 3 y 4 se combinan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vas a utilizar el número 4. ¿Cuál sería g de x? Esto, ¿verdad? ¿Y cuál sería f de x? Sería eso que marqué. ¿Y cuál sería g de x? Sería esto, ¿verdad? ¿Sí? Junto con el signo negativo. Entonces, aquí estamos aplicando, viendo que se aplica la propiedad 4, pero también adentro está incorporada la propiedad 3, porque esta la vas a sacar después como constante, ¿sí? Esta la vas a sacar como constante y esta va a salir como constante. ¿Sí? ¿Sí me estás captando o crees que lo resolvamos juntos? Resolvámoslo y te voy a ir marcando en rojo, en una pelotita, la propiedad que estamos usando en ese momento. ¿Te parece? Sí. Va. Te voy a dejar esto marcado aquí. Muy bien, Empecemos entonces. Entonces la primera propiedad que vamos a utilizar es la número 4, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a colocar aquí propiedad 4. Que sería la integral de 3x más 7x
cubo. Después, cuando estés más avanzado en esto, te vas a dar cuenta que, y veas este video, te vas a dar cuenta que detallamos mucho, pero cuando se está empezando es necesario. Más la integral de menos 1. Aquí no hay menos. Ahorita, no, es más, ahorita te explico por qué. Tu pregunta es si aquí es menos, ¿verdad? Ajá. Para que sea menos, tendríamos que tener menos aquí y menos aquí. Sacar ese menos como factor común y que la expresión hubiera quedado 1 sobre x más 2. No sé si me voy a entender ahí. Sí. ¿Sí? Entonces el menos tendría que estar afectando a las dos expresiones, sacarlo como... Pero ese menos solo está afectando al 1 sobre x. Entonces por eso lo incorporé aquí adentro. Estamos. Ahora, nuevamente, ¿qué propiedad voy a utilizar, Fernando? Las propiedades las puedo utilizar hasta 2 veces. Yo ya nombré... Recordate que f de x y g de x es para decir que hay dos funciones. ¿Sí? Ahora, nuevamente, yo puedo utilizar la propiedad 4. ¿Cuál sería ahora mi nuevo f de x? ¿Verdad? Y para acá también tendría un nuevo f de x. Y este sería mi nuevo g de x y mi nuevo g de x. ¿Vamos ahí? Sí. Entonces voy a utilizar nuevamente, ¿qué propiedad? La 4. Voy a decir que la integral de 3x de x más la integral de 7x cubo de x más la integral de menos 1 sobre x. Ya te diste cuenta que a todos les pongo su dx, ¿verdad? Dx más la integral de 2 de x. Ahora, ¿qué propiedad voy a utilizar? Ya todos están separaditos en términos, ¿sí? ¿Qué propiedad voy a utilizar ahora? La 3. La 3, ¿cuál es la 3? De sacar la constante, ¿verdad? Sí. Sí. Y me quedaría 3 veces la integral de x más 7 veces la integral de x cubo de x. Aquí sí, más por menos la integral de dx partido x más 2 veces la integral de dx. Aquí lo estamos detallando un montón, Fernando, estos procesos. Después, cuando estemos viendo área bajo la curva o área entre dos curvas, tiene que ser mucho más rápido. Ya no marqué aquí, la propiedad que utilicé aquí fue la 3. ¿Qué propiedad voy a utilizar ahorita? La 2.
¿sí? Que sería esta. Esta sería la 2. ¿Sí? Entonces sería 3 veces y en este corchete coloco la integral, que sería x a la 1 más 1, ¿verdad? Dividido 1 más 1 más la constante de integración más 7, aplico el teorema, x a la 3 más 1 dividido, de una vez voy a colocar el 4, más la constante de integración menos, y aquí vamos a introducir un teorema más que es bien importante. Este me va a servir para explicar un problema que había arriba e introducir un nuevo teorema. Vamos a analizar el problema que había arriba. En los teoremas que tengo aquí, en estos teoremas, específicamente en el 2, ¿qué problema encontramos? ¿Será que ese teorema sirve para resolver cualquier polinomio? ¿O hay algún tipo de polinomio que no? Hay un tipo de polinomio que no podemos resolver. ¿Qué valor no puede tomar n aquí? Negativos. Bien, puede tomar negativos. Solo un negativo no puede tomar. ¿Qué valor me vuelve indeterminado? Imagínate que eso al final es una fracción. Entonces, esa fracción, ¿qué valor me la vuelve indeterminada? ¿Qué pasa si n vale menos 1? Menos 1 más 1, 0. Y cualquier número que esté arriba, cualquier número que tenga aquí arriba, dividido 0, ¿cuánto me da? Es una indeterminación. ¿Sí? No es 0. Entonces, el caso, cuando n vale 1 es una indeterminación. Entonces, cuando yo tengo una función de ese tipo, es una indeterminación. Ahora, pregunto yo, esta que está aquí, Fernando, ¿será una indeterminación? Como las que acabamos de analizar. Sí. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque este x sube como x a la menos 1. ¿Sí? El x de abajo sube como x a la menos 1. Y ese x a la menos 1 más 1, 0. Y lo divido dentro de 0. Ese es el caso particular que yo estaba hablando. Entonces, ¿qué pasará con ese? ¿Será que se vuelve indeterminado? ¿Será que no tiene? ¿Será que no tiene derivada? Entonces integral. Entonces, este es de memorizársela. La integral de dx dividido x es igual al logaritmo del valor absoluto de x. ¿Estamos ahí? Sí. Más, ¿qué faltaría? La constante de integración.
Entonces, este que utilizamos aquí no es ni teorema ni 1, 2, 3, ni 4, pudiera ser un teorema 5, ¿verdad? Que ya nos lleva al mundo de los logaritmos. Y si continuamos, solo nos restaría integrar más 2x más c. ¿Estamos ahí? ¿Qué teorema utilicé aquí? El primero, ¿verdad? Sí, entonces ya te diste cuenta que los vas utilizando los 4, pero no es que solo vas a utilizar el primero y ese te resuelve todo el problema, no que los vas utilizando intercaladamente, por llamarlo así. Voy a marcar en este color para que ubiquemos la relación. Ese sería un teorema 5 que tenemos que marcar ahí. La integral de dx partido x. Como los 4 teoremas anteriores no funcionan, entonces aplicamos el logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración. Entonces voy a ver si borro por aquí y coloco que utilizamos las propiedades 2, 1, ¿verdad? Muy bien, entonces ahorita ya las propiedades ya están aplicadas. El proceso es solo simplificar, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría, voy a simplificar un poquito más rápido, 3 medios de x cuadrado, ¿sí? La constante de integración la voy a sumar todas al final. ¿Y qué me va a dar? ¿Qué me va a dar el resultado de constante de integración más constante de integración menos constante de integración? Correcto, no importa cómo las combines. Y si yo te dijera constante de integración menos constante de integración, ¿cuánto te da? Sí, no da 0, porque las constantes de integración ahorita las vamos a analizar. Para que una constante de integración tenga un valor numérico que lo toma, tenemos que ver algo que se llama integral con condiciones iniciales. Ahí sí ya toma un valor. Entonces, esta la vamos a sumar al final. Entonces me quedaría solo la parte algebraica, que me quedaría 7 cuartos de x a la cuarta más 2x. Dejé el logaritmo para el último. Logaritmo del valor absoluto de x y la suma y resta de todas esas constantes de integración me da constante de integración. Ahí estaríamos entonces, Fernando, con una primera parte.